Se lo comentamos hace unos instantes, la inmigración es un drama que no deja de azotar a las costas españolas y ni el gobierno español ni tampoco la Unión Europea están haciendo nada por ayudarnos. Creo que tenemos ahora mismo a Rubén Pulido, nuestro compañero experto en inmigración. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué podemos esperar de la acción del Gobierno ante esta situación? Bueno, de la acción del Gobierno, según hemos visto la tendencia en estos últimos años, podemos esperar más bien poco, ¿no? Porque ha sido prácticamente inexistente, y cuando han querido combatir el problema de forma decidida, entre comillas, ¿no? Porque nunca se ha trazado un plan estratégico que pueda garantizar una solución sólida, pues se ha conseguido el efecto contrario, ¿no? Yo recuerdo aquel año 2019 cuando Marlaska se desplaza hacia Argelia, ¿no? Y tuvimos casi que uno de los peores veranos en cuanto a embarcaciones llegadas a provincia de Almería, zona de Murcia y Baleares, ¿no? Y lo mismo ocurre con Marruecos. Se ha entrado en una espiral de chantaje económico, en una espiral que ya podemos calificarlo como casi extorsión, donde cuando no se producen cesiones económicas o logísticas, pues el régimen alawí se sirve de la inmigración ilegal para presionar a España y por ende para presionar a Europa, que hay que decir también que en muchas ocasiones Europa nos deja poco más que vendidos ante la actual problemática, pero también creo que ahí juega un papel importante el Gobierno. Es decir, si el Gobierno no es capaz de aceptar una ayuda europea, como también está ocurriendo cuando se pone a disposición agentes de Frontex para controlar este asunto y el Gobierno no quieren que tengan un despliegue pleno en territorio español, pues poco se puede hacer, ¿no? La cuestión es lo que se ha dicho muy bien en la introducción, ¿no? Estamos ante un momento de crisis, estamos ante un momento en el que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no son suficientes en esos puntos calientes de la inmigración ilegal, y esto es una circunstancia que está siendo aprovechada por auténticos profesionales, ¿no? Por traficantes que logran tener una logística en sus manos que antes servía para el narcotráfico y que ahora utilizan para el tráfico de inmigrantes ilegales, porque por alguna cuestión les está saliendo en estos momentos más rentables. Hablamos de narcolanchas que antes se utilizaban para meter hachís en costas andaluzas y que ahora se utilizan para introducir inmigrantes ilegales en costas andaluzas. Narcolanchas que llegan a costar, en cuanto a motorización y lo que viene a ser la embarcación en sí, vienen a costar entre 50 y 100.000 euros y son utilizadas para el tráfico de inmigrantes ilegales, porque en estos momentos, según arrojan muchas entrevistas policiales, estos inmigrantes están pagando entre 8.000 y 10.000 euros. Y si hablamos de una embarcación que trae una media de 30 a 40, pues ahí podemos calcular, ¿no?, el gran beneficio que obtienen. Pero esto ya no me resulta a mí lo más preocupante. Lo más preocupante está, ¿no?, en que cuando se produce una aluvión de embarcaciones, donde 20, 30, 40 embarcaciones parten desde el norte de Argelia o parten desde el área de Nador, Bahía de Alucemas, desde la zona norte de Marruecos más próximas a Costa Andaluza, cuando se produce ese aluvión de salidas, ese aluvión de pateras, pues las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están desplegados en esos puntos calientes de la inmigración ilegal son insuficientes, y cuando se atienden a 10 pateras hay otras 20 que están entrando por pequeñas calas y por puntos estratégicos del litoral andaluz, que las mafias saben que no están siendo controlados en esos momentos, porque todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se encuentran haciendo un proceso de recepción e identificación de pateras en puertos de Almería, por ejemplo, y aprovechan estas circunstancias para entrar por otro lado sin ser detectados. Y esto, que aprovechan esa oportunidad para entrar en territorio español sin ser detectados, pues quizás son perfiles no muy convenientes, ¿no? Si están huyendo de ese control policial, algo tienen que ocultar. Y esto es lo que me resulta más peligroso, porque en los últimos 3 años, pues casi una veintena de yihadistas han utilizado este modus, han utilizado ese despiste que habitualmente se utiliza en el narcotráfico para acceder a territorio nacional sin que la policía tenga constancia de su entrada. Y el caso es que, Rubén, con un gobierno en funciones, solo por poner un dato encima de la mesa, en el mes de junio llegaron a España 4.129 inmigrantes, y no nos fallan los datos que nos comunican desde el Ministerio del Interior, y pondrán como excusa que con una anticipación de las elecciones generales, pues que no podían hacer nada.
Bueno, eso no es excusa ninguna, más cuando hace escasas semanas han salido miles de agentes de la academia formados y que pueden ser perfectamente desplegados en estos puntos calientes de la inmigración ilegal. Es una falta de estrategia, de coordinación y de respuesta ante la actual problemática. Como muy bien ha citado, hablamos de más de 4.100 inmigrantes en junio de este año, el mes pasado. Si nos vamos a estadísticas del año 2022, fueron poco más de 1.500. Estamos hablando de un incremento de casi un 170% de la inmigración ilegal durante el mes de junio. Esto debe de ser suficiente como para que el Ministerio del Interior sea capaz de ponerse a trabajar y de dar una respuesta a lo que se viene, ¿no? Porque ya no es lo que haya ocurrido en estas últimas semanas, sino ya es lo que se puede venir. Vienen semanas de condiciones meteorológicas a nivel marítimo muy favorables, como dicen los entendidos del mar, estará como un plato, ¿no? El mar estará como un plato y estas son unas condiciones bastante favorables para que todas estas mafias y todos estos traficantes se pongan a preparar, ¿no? Próximas incursiones con destino a territorio español. Todo esto debe ser más que suficiente como para que el Ministerio del Interior haga todo lo posible para atacar el problema. Sin embargo, yo mantengo una interlocución casi diaria con miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado desplegados en esos puntos calientes de la inmigración ilegal y lo que me dicen que los efectivos nunca terminan de ser suficientes y ahora entramos en periodos vacacionales donde se produce aún más una merma de esos agentes desplegados en esos puntos calientes de la inmigración ilegal y por parte del Ministerio del Interior no está habiendo una respuesta. Es que es muy grave. Es que hablamos de fotografías que he visto yo en un momento dado del puerto de Almería en estos días donde se encuentran todos los dispositivos policiales, donde se encuentra Policía Nacional, Guardia Civil, Salvamento Marítimo e incluso agentes voluntarios de organizaciones humanitarias y por otro lado del litoral está entrando gente a costas españolas sin ser detectadas, que ni sabemos ni quiénes son, ni de dónde vienen, ni con qué intenciones están llegando a territorio español. Y ahí está el verdadero peligro, ¿no? Cuando uno de estos inmigrantes ilegales es capaz de pagar entre 8 y 10.000 euros para subirse a una narcolancha, muy mal no le va en la vida y eso también es indicativo de que tiene una capacidad de operación, una capacidad operacional que igual puede tratarse, ¿no? De alguien altamente radicalizado que tiene propósitos más allá de los de entrar ilegalmente en España. No sé si alguien en mesa, Josep María Francas, quiere hacerte una pregunta. Rubén, es la pregunta casi la misma de siempre, pero te la voy a hacer por otro lado para ver si te mojas un poco más. A ver, ahora mismo en este tema, que ya se ve que va a ir a peor durante este mes, como suele ocurrir habitualmente, diríamos, hay unos damnificados, hay unas víctimas, que son los inmigrantes, que es sobre los cuales recae el drama. Pero después hay otros, que son los benefactores o los beneficiados, más que benefactores, que son las mafias, que las has llamado de distintas maneras. Pero a mí me pregunto, si hubiera el damnificado y la mafia y se quedara ahí, ¿había tanta inmigración ilegal o falta una tercera suma ahí que se llama ONGs que no sea a favor de quienes están? A ver, para que todo esto tenga su objetivo final tiene que haber una serie de condicionantes favorables, desde el factor meteorológico hasta esa ONG o esa ausencia de controles policiales. Obviamente, si no se dan todos esos condicionantes favorables, pues difícilmente se va a querer emprender una ruta, ¿no? con destino hacia España para acceder por la vía de la ilegalidad. Si eliminamos todos esos condicionantes favorables, difícilmente vamos a obtener una respuesta por parte de esas mafias, traficantes, señores de la guerra, como se le puedan llamar, porque dependiendo del terreno de acción, pues se trata de unos perfiles u otros. Luego, ha destacado bien también ese factor también de drama humanitario. También hay que, en este punto, saber diferenciar entre lo que son las rutas de acceso por la vía de la ilegalidad que se han dibujado a través de costas andaluzas, zona de Levante y Baleares, y las rutas que hay que están activas con destino hacia el archipiélago canario. Es donde se está dando el mayor drama humanitario y el mayor número de pérdidas humanas, pero por
la logística que se emplea. En ese caso es más precaria y los trayectos son aún más largos. La mayor parte de la inmigración ilegal que está llegando en estas últimas semanas se está dando sobre todo por esa parte, ¿no? Por esa parte del litoral andaluz, zona de Levante y Baleares. No sé si con esto respondo un poco a tus cuestiones. Bueno, te repregunto para ver si te meto un poco más. A ver, yo es que voy muy a por las ONGs. ¿Se podría decir que las ONGs que son necesarias para que eso pase son buen samaritanos, son tonto útil o son tonto útil? No, a ver, ahí hay un lucro económico que obtienen todas estas organizaciones humanitarias por plaza de acogida, es decir, cuando llega toda esta inmigración ilegal, ellos activan unas plazas de acogida y por cada plaza de acogida ellos obtienen un rédito económico. Aquí hay un interés económico evidente encima de la mesa, solo hay que acudir a las memorias económicas de estas organizaciones humanitarias. Hay una que viene siendo muy transparente, que es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Si acudimos a sus memorias económicas que están en el portal de transparencia, podemos ver cómo los ingresos económicos de estas organizaciones humanitarias han aumentado de forma exponencial. Entonces, aquí hay un beneficio económico obvio y eso no se puede ocultar de ninguna de las formas. Ellos salen beneficiados de todo esto. Cuando no hay inmigración ilegal, el rédito económico de estas organizaciones humanitarias cae y es cuando se activan todas esas campañas de donaciones, porque no se produce una actividad la cual justifique que tengan derecho a percibir ciertas cuantías económicas. Entonces, estas organizaciones humanitarias, en su gran mayoría, yo puedo llegar a constatar que lo que más le preocupa es el sustento económico de la organización y que ese círculo cuantificable a través de esas memorias pues no llegue a frenarse y no llegue a caerse. Como estoy diciendo, cuando se interrumpen las entradas de inmigración ilegal es cuando más campañas comerciales de donaciones, de petición de donaciones activas. Entonces, blanco y en botella, ¿no? Todo es coincidente, igual que de coincidente que el internamiento en centros de acogida temporal para extranjeros o de centros de internamiento para extranjeros está cayendo en picado en los últimos años y la acogida por parte de estas ONGs está aumentando. Es decir, ahí nos encontramos con una V perfecta, ¿no? Donde cae el internamiento en centros de control policial, que hay que destacarlo, y pasa a convertirse en una acogida por parte de voluntarios que, bajo mi punto de vista, no tienen ningún tipo de experiencia para detectar según qué patrones de alerta. O sea, que no son tontos útiles, no son samaritanos buenos, sino que son más bien colaboradores económicamente interesados. Es un matiz interesante que define... Pues explica bastante bien la cosa esto, ¿eh? La evolución de fundación de estas organizaciones humanitarias también lo podemos ver a lo largo de estos últimos años. Desde que la inmigración ilegal se ha vuelto exponencial, desde aquel 2018 donde se toca techo y no se ha logrado caer a cifras del 2017 a día de hoy, pues cada día hay más organizaciones y más asociaciones que se constituyen alrededor de todo esto de la inmigración. Yo lo llamo inmigración SA, ¿no? Aquí hay una gran estructura económica beneficiándose de ello. Eso es obvio. Te lo agradezco enormemente. Tenemos una última pregunta para ti, Rubén. Ana, adelante. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días. Yo te quería preguntar por una historia en concreto que nos cuentas a través de Twitter con capturas, que es una conversación entre el miembro de una ONG y un argelino que dices que está a punto de partir con destino a España, ¿no? Se habla de pedir asilo homosexual, dice así el argelino, y es lo que le recomienda el miembro de la ONG. ¿Qué nos puedes decir de este tipo de prácticas? Pues mira, igual que tengo muchos agentes que me informan con puntualidad porque están, diciéndolo suavemente, hartos de la situación, hay también colaboradores de estas organizaciones humanitarias que tienen a bien informarme de muchas de estas irregularidades. Y esto es algo que yo lo saco a la luz recientemente porque se produce esa interlocución y se me pasan esos pantallazos que, por cierto, he subido sin ningún tipo de censura para que se vea que efectivamente ese perfil es auténtico y cualquiera puede tener interlocución con ese inmigrante si así lo desea. Esto lo saco yo ahora a la luz, pero esto viene ocurriendo sobre todo en los últimos años con mayor frecuencia de lo que nos podemos imaginar, desde aquella
inmigrante, mujer, que llega a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y dice que está siendo maltratada en su país de origen y se le da una presunción de veracidad, pero luego cuando se investiga no resulta ser así. Hace poco hemos visto un caso donde se utilizaba la violencia de género de forma fraudulenta para obtener residencia en España, ¿no? Pues este es un caso muy similar, pero a la hora de solicitar asilo. Y también pues se utiliza esa persecución por razones sexuales, es decir, el inmigrante de origen marroquí o de origen argelino que se dirige hacia una oficina de asilo y que en sus alegaciones pues llega a confesar eso, ¿no? Que es homosexual y que está sometido a una persecución constante en su país de origen y que por eso solicita asilo. Y claro, como dentro de esas normas de asilo y refugio pues se contempla esa persecución por razones de tendencia sexual, pues al final esa solicitud de asilo se admite a trámite. Luego no sé qué elementos verificadores se llegan a producir por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o por parte de la Oficina de Asilo y Refugio española, pero que es una realidad, lo es. El número de solicitudes de asilo por este motivo ha aumentado de forma exponencial en los últimos años. Bueno, Rubén, te agradecemos muchísimo que hayas conectado con nosotros aquí en directo en Dando Caña este lunes 1 de agosto.